Martín Coan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó 7 libros de ensayo, 3 libros de cuento y 10 novelas. Entre ellas, La pérdida de Laura, El informe, Los cautivos, Segundos afuera, Museo de la Revolución, Ciencias morales, Cuentas pendientes, Bahía Blanca y Fuera de lugar, entre muchos otros libros. Y hoy nos visita por Hola, un requiem para el teléfono. Un fragmento que compartimos antes de la charla con Martín Coan viene a continuación y dice: entre las tantas formas de atender el teléfono, hable, bueno, diga, mande, etc., la más frecuente y acaso la más persistente ha sido y sigue siendo hola, no hola, sino hola. Es decir, no un saludo, sino una pregunta. Se trata claramente de la función fática que definió Roman Jakobson, esa en la que el lenguaje se utiliza para verificar que el canal de que la comunicación esté en efecto funcionando. De hecho, si se produce una interferencia en la línea o se teme que la comunicación pueda haberse cortado, esa fórmula reaparece. Hola, hola, y no se trata de saludarse. Martín Coan, en su último libro dedicado al teléfono. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, es fantástico este libro. Yo no sé si te divertiste escribiéndolo, pero es muy gozosa la lectura. Me alegra muchísimo porque siempre disfruto escribiendo, me gusta escribir, por eso me dedico a eso. Sí. Si supusiese alguna clase de padecimiento de cualquier índole, dejaría de hacerlo de inmediato. Disfruto mucho escribir. En este caso en particular, cuando vi el asunto que tenía entre manos y la posibilidad que efectivamente hubo de trabajar con materiales muy diversos, que el teléfono me iba a llevar de una novela de Silvina Bullrich a un cuento de Carver, a Tangalanga, a Tato Bores, a Rafaela Carrá, a un cuento de Dorothy Parker. Cuando vi que esta cuestión que me interesa mucho, que es la del teléfono, lo que la tecnología del teléfono hizo posible y lo que puede estar suponiendo el declive del teléfono, ya la casi extinción del hábito de hablar por teléfono. Sí, y del objeto. Y del objeto como tal, el que estamos viendo, el que está en la tapa del libro. Entonces, efectivamente me di cuenta que iba de disfrutar especialmente la escritura de este libro y espero que, me alegra saber que se puede traspasar a la lectura. Sí, absolutamente. Es un libro de fragmentos, ¿no? De permanentes llamados, y utilizo la palabra especialmente. Pero hay algo que es el comienzo del libro, que es esta cosa de el misterio de cuando suena el teléfono, ¿no? Ese riesgo, ese suspenso. ¿Qué es un suspenso hoy suspendido? Vamos a jugar con las palabras un poco, ¿no? Justamente es un requiem, por el ocaso del teléfono entendido como objeto, ¿no? ¿Eso fue lo que inspiró la escritura un poco? Fue detectar una situación en principio ligada a las palabras o ligada a la palabra. Me llamó la atención que sigamos diciendo teléfono, que se le siga llamando teléfono, que se mantenga la denominación para un aparato cuyas funciones son muy diversas. Y entre esas funciones, la del teléfono ya casi no existe. Le llamamos teléfono y lo usamos como máquina fotográfica, le llamamos teléfono, lo usamos como telégrafo, le llamamos teléfono, lo usamos como reloj. Total. Lo usamos de las más diversas maneras, ya casi no lo usamos como teléfono. Lo usamos como grabadora, para dejar mensajes grabados. No lo usamos para entablar una conversación con otra persona, ya casi nunca. Total. Y le seguimos llamando teléfono. Un disparador tuvo que ver con eso, de decir, ¿por qué esto persiste? Y al mismo tiempo está desvaneciéndose, está desapareciendo esta forma de hablarse, que involucra, como bien decías, digamos, es una manera de hablarse muy específica. La aparición del teléfono crea una nueva manera de hablarse porque crea nuevas condiciones para una conversación, que es que el otro pueda al mismo tiempo estar y no estar. Claro. Y que el otro pueda estar al mismo tiempo cerca y lejos. Digamos, ya no había que elegir. Nos juntamos para hablar o nos escribimos porque estamos lejos. Con el teléfono, lejos y cerca, ¿no? Era la vez. Exacto. Estábamos los dos al mismo tiempo y al mismo tiempo no estamos ahí. La voz del otro está, el cuerpo del otro no está. Estamos muy cerca en algún sentido, seguimos estando separados. Esa combinación es propia del teléfono y, como decías, con el teléfono había también un tipo de sorpresa nueva, distinta a otras posibles. Digo, en el momento en que no había identificador de llamada o el celular, que se convirtió inmediatamente, automáticamente en un identificador de llamada. Claro. Que suena y no saber quién habla. Total. Eso se ve. Vos citas mucho el cine, la literatura, las intertextualidades, que son apasionantes. Y yo me recordaba también la película La Ciénaga, ¿no? De Lucrecia Martel. Sí.
donde hay un teléfono que no para de sonar y dice Graciela Borges, atiendan ese teléfono, ¿no? Y bueno, para la próxima edición del libro la Mira. sumás. Porque es icónica esa escena recurrente, además, en la Totalmente. película. Me acuerdo perfectamente. Y que también plantea esa cosa de, como también pasaban con las llamadas larga distancia, que algunos Sí. las llegamos a conocer, la emoción, Exacto. las emociones que se daban en torno al teléfono. Con el celular no hay ninguna emoción. Es una transformación, como en todas transformaciones tecnológicas, hay cosas que se ganan, cosas que se pierden. Definitivamente. No es que me dispongo a un gesto de reivindicación, de atesoramiento de lo que hubo, pero sí una reflexión, en todo caso una reflexión, que recorre efectivamente cine, literatura, cuentos, novelas, poemas, Sí. películas, porque efectivamente alrededor del teléfono o a partir del teléfono se generaba y existía, ya estoy conjugando en pasado porque ya casi no ocurre, Totalmente. y porque en parte dejó de ocurrir con el celular, hablar con la proximidad de la voz y la ausencia del cuerpo y de la cara y de la mirada del otro. Esa manera de hablar fue muy propia, creaba un modo de confianza único o muy singular. Una manera de la intimidad distinta a encontrarse a solas. Porque cuando te encontrás a solas está la intimidad de a dos. El teléfono combinaba la intimidad de a dos en contacto con la intimidad de que uno estaba al mismo tiempo solo. La manera en que se esperaba un llamado, la incertidumbre de quién era el que llamaba. La ansiedad de llamar, que no es igual a otras ansiedades. Porque el teléfono te ponía al otro, el teléfono estando ahí, callado y quieto, hacía que alguien que estaba lejos pudiese estar al mismo tiempo muy cerca, o que alguien que nos resultaba inaccesible por alguna razón, al mismo tiempo estaba al alcance, no de la mano, de 7 Sí, giros del dedo, total. y de pronto esa persona de alguna manera podía estar ahí. Esas ansiedades, esas expectativas, o la escena, mira, yo procuré evitar, porque claro, el teléfono hay por todas partes, había que evitar en el libro un efecto de listado de catálogo, de apariciones Claro, del teléfono. claro. Tomé los casos en los que cierta escena telefónica o un relato con un teléfono de por medio iluminaba alguna función del teléfono o al tipo de experiencia que se ligaba al teléfono. La de que suene y suene y suene y nadie atienda habría estado bien. Es que es en el una libro. tensión que genera Lucrecia Martel como gran cineasta, que su mejor película probablemente La Ciénaga, ¿no? Y esa familia, ¿no? Toda despreciando algo. Y también quería profundizar en algo, Martín, que siempre es interesante preguntarte a vos sobre los temas que están también por debajo de las superficies, ¿no? Que esta es una superficie bien interesante, pero es una superficie. Ahora, ¿qué nos dice sobre la comunicación este Requiem, sobre el encuentro? Esto que nosotros estamos pudiendo tener con cámaras filmándonos y todo, pero que no es tan habitual en este tiempo. Ese es el punto, en verdad. Ese es el punto, porque me parece que de las tantas tecnologías, cantidad de tecnologías, cantidad de transformaciones tecnológicas y gran parte y quizás todas las transformaciones tecnológicas tan fuertes, tan intensas, en realidad nos interesan porque suscitan experiencias nuevas, modos de vínculos y de relaciones sociales nuevos. Por lo tanto, cuando eso aparece en cierto modo un mundo de experiencia que no había antes, y si languidece y tiende a extinguirse, como está pasando con el teléfono, es todo ese mundo el que languidece y tiende a extinguirse. Por lo tanto, el punto es, ¿qué estaría indicando esto? Porque el teléfono, sobre todo cuando alguien hablaba desde su casa, incluso con el celular, pero desde su casa, pero aún con el celular se habla poco desde la casa. Claro. Había una experiencia de intimidad, insisto, una experiencia de intimidad y de confianza que está siendo reemplazada, todo parece indicarlo, con las nuevas tecnologías. No quiero entonar un lamento, estoy señalando un estado de cosas Sí. sobre el que trato de pensar. Está siendo reemplazada por una modalidad por la cual, en lugar de hablar con otro, se le habla a otro que no está ahí. Y que estoy pensando en el reemplazo del teléfono por el WhatsApp. Sí, es un avatar, como dicen los especialistas en tecnología. Yo no le escribo a Antonella Fontana, nuestra productora, para decirle, viene Martín Coan, está todo bien. Ajá. Le escribo una frase que dice su nombre, a un sintagma, ya que hablábamos en términos, ¿no es cierto? En la escritura era y es. Digamos, el pacto de un intercambio de escritura es que efectivamente el otro no está ahí. Claro. Y está lejos. Y la escritura está hecha, digamos, está tramada a partir de la ausencia del interlocutor. La voz, la oralidad, la transmisión oral, estaba tramada sobre la base de la presencia del interlocutor.
Entonces tenía digamos, las dos vertientes. La transmisión oral, la tradición oral, todas las variantes y las formulaciones de la oralidad estaban ligadas a la presencia, a los cuerpos en una misma escena. Y la escritura a la ausencia. La aparición del teléfono modifica esta distribución. Preserva lo propio de la voz, la cercanía de la voz, pero asume características de la escritura. La voz está ahí, la inmediatez de la voz está ahí, el cuerpo del otro ya no está. No está. Ya no estamos en el mismo lugar. Sí. Entonces, entre eso y escribirle a otro, que es el telégrafo, entre eso y dejarle un mensaje grabado a otro que lo va a escuchar y va a contestar, quizás inmediatamente después, Sí. pero después. Es decir, en ese momento le estamos hablando a otro, no estamos hablando con otro. Y la diferencia me parece que claramente es sustancial. Es sustancial. Lo llamativo es que estamos pasando de una modalidad a otra como si fuese igual. Y Después no lo es. y no lo es. Claro, claro. A mí me parece incluso toda una señal de época, que tiende a preponderar una modalidad por la cual cuando yo hablo el otro no está. Y va a tener que escuchar. Es sintomático de la época que vivimos, ¿no? De lo que Sí. pasa socialmente, diría yo. Tengo esa ¿no? impresión. Incluso hay hoy, si uno se pone a pensar en lo que pasa hoy con la tecnología, las personas que no responden, digamos, sería la Graciela Borges de La Ciénaga hecha en 2022, en un WhatsApp o en un mail, que también está para un régimen en cualquier momento el mail. Me parece que en 5 o 6 años lo sacás ese libro. Pero también digo, los contrastes y los cambios de época son interesantes cuando Sí. estamos en la transición. Hoy estamos en una transición, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, yo pensaba historias que me han contado, que por una cuestión generacional no viví, pero muchos que están viendo el programa seguro sí, que es: la vecina tenía teléfono, cruzábamos a hablar o nos llamaban, digo, toda una serie de elementos que trastocaban la vida, pero también le daban al hecho del teléfono que no llamabas a todo el mundo. Hoy con el WhatsApp vos le escribís a cualquier persona que quizás no te interesa tanto, ¿no? Sí, Es que vos fíjate, en lo que decís hay un mundo, varios mundos, algunos de los cuales están en el libro. Sí. Permitime ahí mencionar 709188, el teléfono de mi vecina del fondo, que era donde uno tenía que ir a hablar, porque yo no tenía teléfono en mi casa. Claro. Entonces, esto me remite a la Ciénaga también, porque el teléfono también altera las disposiciones espaciales del adentro y del afuera. El adentro de la casa, el afuera. De pronto algo del afuera Sí. estaba adentro, sin dejar de ser afuera. No era algo que traías de afuera y lo convertías en interior. En la interioridad había una incrustación de exterioridad por la sola presencia del teléfono. Claro. Habría que volver a verla, o yo diría, me encantaría volver a ver la Ciénaga, a ver si el teléfono no está contribuyendo, esa atmósfera de encierro que tiene, Sí. como la de la pileta. Como que algo quiere romper esa atmósfera. No atender a ese teléfono es una fuera Que no dejan respecto al entrar. cual exacto, respecto al cual están Sí, yo creo impermeabilizados. que es cómo funciona esa escena. Ese efecto de estancamiento que la película tiene y de encierro en un mundito en el que rebotan uno contra otro y no pueden salir, que el teléfono esté sonando y nadie lo responda, toca esto porque efectivamente había todo un imaginario de interioridad y exterioridad que se armaba a partir de la presencia del teléfono. Claro. Y cuando no tenías teléfono en tu casa, tener que hablar delante de otro, en esta distribución de intimidad y exterioridad, o tener que hablar desde un teléfono público, me parece que los cambios tan sustanciales, incluso puede haber quienes los prefieran, más allá de preferirlos o no preferirlos, la diferencia es radical. Y yo insisto en subrayar, por lo pronto, había algo clave en lo que vos decías, y porque me toca más, yo soy bastante más grande que vos, que es cuando estas transformaciones atraviesan la generación. Benjamin piensa eso en esos términos, más de una transformación tecnológica de las muchas de las que se De las ocupó, que vivió, claro. vivió y pensó, que es la generación que de alguna manera formó, y ahora diríamos formateó, su escala de sensibilidad en una modalidad tecnológica y atraviesa otra. Claro. Todavía la gente de mi edad, pero vos decías que vos también, la aventura que suponía el llamado a larga distancia, la aventura Claro. tecnológica que suponía el llamado a larga distancia. Sí, incluso pienso en una cosa muy de color, que es la elevación de la voz. ¿No es cierto? Sí. Esa cosa de gritar en el teléfono, que hoy uno dice, ¿por qué la gente habla gritando por teléfono? Sí. Porque hay una construcción cultural de sentir esa distancia en la Sí, proyección sí, vocal. Sí, por eso me detuve y en varios textos, Chekhov, Proust, Sí. el propio Benjamin, cómo fue vivenciada la irrupción, la aparición del teléfono en esa generación, en una generación que, digamos, que tenía la distribución de cercanía y lejanía establecida en otros términos. Claro, la carta. La carta, o tener que ir a,
Claro, el El encuentro. que estaba afuera estaba afuera. ¿Cómo era esto que de pronto el que estaba afuera, sin dejar de estar afuera, estaba también adentro? Esto se está transformando otra vez. No está estamos todavía en esa transición. Sí. El teléfono no desapareció del todo y eso es lo que vuelve interesante pensarlo. Escucharte, como siempre, me hace pensar, y en tiempos de Qatar, de Mundial de Qatar, donde la distancia es de las más distantes, de las más extensas que podemos imaginar con la Argentina, vemos una simultaneidad impresionantemente positiva, uno diría, porque ves permanentemente a los que tuvieron la suerte de viajar, etcétera. Ahora, cuando esa gente vuelve, me voy un poquito del tema del libro, pero me parece que en un punto estamos hablando del libro, hay poco que contar cuando vuelven, porque ya están en las redes sociales, están en las llamadas, videollamadas. Digo, hay algo de la historia del teléfono que había un qué decir que ahora se ha reducido. Sí, yo creo definitivamente que sí. Porque hay algo en la relación, hasta ahora venía hablando sobre todo de la redistribución de una sensorialidad espacial, pero claro que hay una temporalidad. Y hay una escala distinta de espera, que era esperar un llamado. Barthes trabaja eso, yo lo retomo en el libro. Esperar un llamado, no poder esperar para llamar. Claro. Y en ese manejo de la temporalidad, tener que esperar a volver a tu casa para hacer un llamado. Lo podías hacer de un público, pero si era un llamado muy personal, querías hablar con tranquilidad. Te llamo a la noche. Te llamo a la noche. Tenías que esperar. Cuando aparece el contestador automático, pero por ahí era más complicado levantar desde afuera o llegar a la noche a tu casa para enterarte de esa espera, de quiénes habían estado llamando durante el día. Claro que los tiempos se han transformado. Y todo ahora parece tener una única temporalidad, que es la del presente. Total. Todo es tiempo presente. Sin duda se gana mucho con eso, pero siempre es interesante preguntarse también qué se pierde. Y probablemente, retomando lo que vos decías, hay un tiempo de decantación de lo vivido para poder contar. Como se sabe en cualquier narración, cualquiera, digamos, que escriba o que lea narraciones, hay un transcurso y una tensión que tiene que ver con el tiempo y con las esperas. Sí. Si todo es puro presente, esa sedimentación de lo vivido para traspasarlo a narración no ocurre muy bajo presión, porque todos en realidad se está como, ya ni siquiera dirían exactamente narrando, reproduciendo simultáneamente, sin esa decantación, con lo cual ya no respondería exactamente a el formato clásico. Esto también lo ha pensado y sobre eso ha escrito Benjamin. Hago un viaje, tengo ciertas experiencias, regreso, las narro. Claro. Eso supone una disposición de temporalidad que está quedando subsumida en una única frecuencia de tiempo, que es el presente. Viajo, vivo y transmito todo a la vez, y en eso, insisto, puede haber ganancia, porque nos enteramos de todo al instante, pero tiene que haber sin dudas también pérdida. Hay, de hecho, también pérdida. El grado de elaboración de lo vivido parece ser mucho más pobre. Total. Bueno, es apasionante el libro y es apasionante la conversación que puede generar, así que un placer haber empezado a hablar sobre esta pregunta que es el hola que nos seguimos haciendo. Martín, gracias. Retomamos cuando quieras. Muchas gracias a vos. Un placer enorme siempre recibir a Martín Cohen, un lujo. Libro, les digo, para conversar después de leer, para leer en voz alta entre amigos. Es un libro muy disfrutable. Hay más en Biblioteca IP después de la pausa. Ya volvemos.